Gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación. Soy un convencido que sin medios de comunicación no hay política, y más en los tiempos que corren. La comunicación es crecientemente compleja y son ustedes no solo consignatarios de información pública, sino analistas de la vida cotidiana, y por lo tanto su trabajo es vital en la formación de opinión. Me da mucho gusto visitar el Congreso Estatal de Jalisco y rendir homenaje a los constituyentes jaliscienses de 1917. 21 diputados que constituyeron la bancada más numerosa del Congreso de hace casi un siglo. Gente muy destacada como Luis Manuel Rojas, presidente del Congreso y autor del proyecto de Carranza; Paulino Machorro, presidente de la segunda comisión dictaminadora; Joaquín Aguirre Berlanga; Ignacio Ramos Praslo. Son solo algunos de quienes tomaron la estafeta de mexicanos ilustres como Ignacio Vallarta, como Mariano Otero, y son referente obligado para los legisladores de ahora, porque si en otra generación los jaliscienses fueron protagonistas de la vida pública del país, esta generación debe hacer lo propio. Me da mucho gusto venir a Jalisco, donde hay una actividad política intensa, donde el pluralismo llegó para quedarse y donde las y los representantes populares de origen priista tenemos claro el papel que debemos jugar en la toma de decisiones, que es crecientemente difícil conseguirla, pero cuando se obtiene no solo nos provoca satisfacción partidaria, personal, grupal, sino encontramos que está más que justificada la tarea de representación ante los ojos, ante el escrutinio de todos los jaliscienses. Esto a sus órdenes. Rosario Bareño, del Occidental. El presidente de la República, en ejercicio de facultades que le da la Constitución, formuló las que la Constitución llama observaciones, que en el lenguaje de todos los días conocemos como derecho de veto. Se refirió al artículo 32, incisos B y C, y artículos adyacentes, artículos en total 10. Todos tienen que ver con la obligación central consignada en el 32, incisos B y C. No es posible, jurídicamente hablando, ampliar la discusión a otros apartados de ley alguna, de modo que el Senado el martes se reunirá para conocer las observaciones y pronunciarse. Les quiero recordar que solo hay dos vías, solo hay dos posibilidades. Si se quiere remontar el veto y dejar que la ley se quede como está, se necesita una mayoría calificada de 2/3 partes, es decir, como si fuera modificación constitucional. La otra opción es allanarse a las observaciones, es decir, estar de acuerdo con ellas. Yo les puedo adelantar que la posición de la bancada de la que formo parte en ambas cámaras será el allanamiento. Nosotros creemos que es ajustada a derecho, que es lógica, que es razonable la postura del presidente de la República. Incluso quiero recordarles que la mañana del viernes, último día del periodo extraordinario, nuestra bancada adelantó cambios a estas disposiciones jurídicas después de advertir que el texto, como venía de Cámara de Senadores, era por su ambigüedad difícil de aplicar, que parecía comprender a sujetos obligados que no debían, como los beneficiarios de los programas sociales o las
o quienes reciben becas, es decir, por el cúmulo inmenso de los obligados, de acuerdo a esa redacción, haría inoperante la ejecución de esas disposiciones. He hecho pública la comunicación que mantuve la noche anterior a ese día y la mañana de ese día con el Consejo Coordinador Empresarial. O sea, nunca perdimos comunicación con ellos y siempre admitimos que había posibilidades de mejorar la redacción. El presidente propone no cambiar la redacción, sino eliminar los incisos B y C, aunque nosotros creemos que es posible, es correcto, es procedente que los empresarios que prestan servicios al Estado, que son contratistas de obra pública, que son concesionarios del Estado, tendrán que aumentar la información con la que cuenta el Estado para checar que el aumento de su patrimonio y todos los procesos que generan recursos son legales. Creemos que leyes como la de obra pública, solo la doy como botón de muestra, podrán ser reformadas o adicionadas para cumplir con esta que nos parece una pertinente obligación, sin tocar la ley de responsabilidades, y llamo la atención que está hecha la ley de responsabilidades para los servidores públicos. O sea, no es esa la ley donde creemos que deben quedar reguladas o establecidas las obligaciones de los empresarios que prestan servicios o llevan a cabo obra pública o se benefician de recursos públicos. Sin embargo, el PRI ya analizó la decisión y sobre todo el costo político que tendrá esta de no escuchar a las asociaciones y a los ciudadanos que pedían que fuera más a fondo y que fuera obligatoria. Le hago una precisión, el PRI escuchó a las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, y lo hizo durante meses. Le voy a dar datos. El documento que presentaron contenía 15 solicitudes, 15 propuestas, 14 se incorporaron. Y le voy a dejar con la gente de comunicación, o más tarde, le voy a documentar lo que acabo de decir, en el entendido que los planteamientos de las organizaciones de la sociedad civil o de las personas, ¿sí?, en una organización o a título individual, son fundamentales para nosotros, son materia prima para la discusión, pero la decisión final le corresponde a los representantes populares, que además discutieron y decidieron como deben hacerlo de cara a la nación. En esto de que los empresarios tendrán que hacer también su declaración, ¿pondrán algún tipo de tope? Porque, bueno, habrá muchos empresarios de pequeña monta que pues, no necesariamente tendrán que comprobar a lo mejor 500,000 pesos o 200,000 pesos que al año les puedan dar 50,000, ¿no? Entonces, no sé si hay algún tope, algún límite. No en este momento porque no está elaborado el planteamiento, pero su planteamiento es absolutamente viable. Incluso le adelanto que se llegó a poner sobre la mesa que un límite podrían ser superior a 100 millones anuales. Es decir, es para estar hablando, referirnos a empresas de cierto tamaño que tienen igualmente ganancias considerables. Pero esto mismo que le acabo de decir no es una posición definitiva, es un botón de muestra para decirle que esto es correcto, que no justamente tratar a todos indiscriminadamente es acabar haciendo algo injusto. Hay que saber qué tipo de obligaciones les imponemos y a quiénes. Ya quedaría claro que, por ejemplo, los CONACYT o los beneficiarios de programas sociales ya no tendrían... Qué bueno que me lo pregunta, porque eso sí debe quedar desde ahora rotundamente aclarado. Ninguno que sea beneficiario de programas sociales o becario o los productores del campo tendrá que llevar a cabo este tipo de declaraciones. Ninguno. ¿Tiene contemplado también, no sé si con la cantidad de empresarios, de personas físicas y morales que se van a integrar a estas reducciones, la cantidad de personas que se van a tener que contratar para que hagan las auditorías de reducción?
Es decir, una vez que hay obligaciones, cada quien encontrará la manera de cumplirlas. Yo creo que estas empresas, por su tamaño, el gobierno medirá perfectamente su capacidad para que ésta no se vea rebasada con la asunción de deberes que hoy no tiene. De modo que tendrá por eso que ser muy cuidadosamente elaborada la ley a este respecto para que diríamos que haya razonabilidad en el planteamiento jurídico y presenten esta información los que deban presentar, que con estos criterios serán los menos. Digo, se lo pregunto porque al menos aquí en el Congreso, para hacer las revisiones de las declaraciones corporales estas son aleatorias porque es una cantidad en la que Le quiero decir que en todas partes del mundo las revisiones son aleatorias. Diputado, insistiendo en la pregunta, sobre todo que en el 2018 hay una renuncia del dirigente nacional del partido, aunque usted diga que se cumplieron 14 de 15 planteamientos, el costo político para el PRI es bastante, sobre todo la imagen no salió muy bien parado en esta, y el veto no ha sido suficiente para muchos sectores, para algunas fracciones del Congreso de la Unión. ¿Cómo va? ¿Cómo realmente el costo político, cómo lo están asumiendo y si es bastante? El costo político se asume con toda virilidad. Es decir, las consecuencias de las decisiones se asumen a cabalidad, con toda fuerza y con toda hombría. Nosotros conocemos muy bien lo complejo de las elecciones del 5 de junio, de modo que no coincidimos con quienes ven un factor o en determinada toma de decisión o algún anuncio que haya sido la causa de los resultados. Porque además, si esto hubiera sido así, los resultados hubieran sido idénticos en todo el país. Tuvimos de todo. Recuperamos espacios como el de Oaxaca o Sinaloa, que hace 6 años los habíamos perdido. No ganamos en lugares donde habíamos tenido el gobierno. Ganamos, si hubiera sido, le doy una forma diferente de interpretar las elecciones, la suma total de los votos del 5 de junio, es decir, solo por hacer un ejercicio casi de ociosidad aritmética, el partido más votado fue el PRI. No obstante, nos debe quedar claro con todo realismo que no ganamos en 7 gubernaturas. Un ejercicio que ya se está dando en el PRI es en el análisis cuidadoso, detallado, para saber si hay efectos de cuestiones mundiales, que los hay, sobre todo los de carácter económico, factores nacionales, factores estatales, incluso regionales y municipales. El PRI tomará sus decisiones y un partido maduro, serio, sabrá qué ocurrió bien para repetirlo y qué ocurrió mal para evitarlo. De modo que nosotros, haciendo el análisis del que hablo, vamos para adelante. No vamos a vivir anclados al 5 de junio y hacer de este un ejercicio de autoflagelación. Las cosas no fueron menores, si los resultados no son menores, son serios, fuertes, difíciles, pero los asumimos, los revisamos y nos vamos para adelante. El PRI no va ni a defender ni a castigar prematuramente. Las decisiones, todas tienen consecuencias. El generador de las decisiones cargará con las consecuencias. Lo cierto es que en algunos estados las decisiones no son del PRI y en consecuencia el PRI no tiene por qué cargar con consecuencias provocadas por personas físicas, aunque sean militantes del partido. Todos conocemos lo que se vive en algunos estados, algunos creo que lo conocemos con lujo de detalle, y lo que creo que es cierto es que
habrá consecuencias para quienes generaron situaciones no solo contrarias a la ley, sino contrarias a la ética. Es decir, detrás de esto hay una obligación a un comportamiento correcto. Es evidente que una de las muchas causas de las que he hablado en términos generales de los resultados es esa. Es evidente. En consecuencia, seguramente todo esto tendrá una desembocadura. Por lo pronto, el PRI, como institución política, organización política nacional, respeta la decisión mayoritaria de quienes expresaron por la vía del voto su opción partidaria. Pronto, en pocos meses, vamos a convocar el PRI a una Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tiene que empezar en los municipios, y en los estados y en el país enseguida, para prepararnos para el 17. De modo que hay que arreglar estos pendientes, pero no nos vamos, como lo dije, a quedar atados a él. ¿Y ya hay algún nombre de alguien que pueda ocupar la dirigencia? No hasta ahora. Recuerden que los estatutos del PRI prevén que la convocatoria se tiene que lanzar dentro de los siguientes 60 días a que ocurra la separación definitiva de su presidente. De suerte que han empezado a correr los 60 días. Mi expectativa es que antes de que se cumplan los 60 días habrá convocatoria al Consejo Político Nacional. Rodrigo. Bueno, el PRI necesita alguien que conozca sus entrañas, que sea conocedor y conocido. Ese alguien necesita tener visión de futuro, necesita tener una visión contemporánea de la política, conocer muy bien al priismo, sabiendo que es indispensable para ganar, pero que el priismo militante es insuficiente para ganar la elección. Es decir, de los priistas, los militantes, el PRI necesita de manera indispensable, pero tiene que ser alguien con capacidad para comunicarse con la sociedad, con los no priistas, hacerles guiños, saber qué es lo que esperan de un partido político y con la mayor velocidad construir una propuesta muy ciudadana, diríamos que con extracto priista, pero una oferta muy ciudadana que atraiga la atención de la mayoría de los ciudadanos, que por cierto no militan en ningún partido. En consecuencia, sin los priistas no ganamos, pero solo con los priistas perdemos. Necesitamos amacizar el priismo nacional, que dicho de paso es el partido con el mayor número de militantes en el país, e ir tras los votos de quien más que por partidos busca personas, analiza ofertas políticas y ciertamente trayectorias de vida de las personas que postulamos. Rodrigo. Preguntarle dos asuntos sobre la agenda legislativa pendiente. El mando chico policiaco que ya aprobó el Senado, ¿se retomaría dentro de un eventual con este segundo pleno extraordinario o se deja hasta septiembre? Y la segunda también la iniciativa del presidente sobre matrimonios igualitarios. ¿También podría entrar en este periodo o también va a ser un motivo de...? La primera minuta que llegó a la Cámara de Diputados sobre el mando mixto ya se turnó a las comisiones de puntos constitucionales y seguridad pública. Me importa subrayarlo porque la primera la preside el PRD y la segunda el PAN. Entonces la velocidad, el ritmo de su procesamiento va a depender de cómo trabajen las comisiones de dictamen. Nosotros estamos listos para iniciar la discusión. Por ahora no hay un acuerdo sobre cuándo se trate. No hay posibilidad de convocar a un periodo extraordinario si no hay dictámenes. O sea, a un periodo extraordinario no se acuerda cuando hay temas, sino cuando hay acuerdos, porque se corre el riesgo de convocar un extraordinario que sea al final improductivo. Entonces dependerá del ritmo que le impriman los presidentes de las comisiones de dictamen. Y el tema de los matrimonios igualitarios lo vamos a procesar seguramente a partir de septiembre. Y adelanto que ninguna decisión tomaremos si no escuchamos a quienes mucho tienen que decir a este respecto. Ya ustedes mismos, los medios, han registrado opiniones de la más amplia tendencia
nosotros las leemos, las escuchamos, pero hay que hablar con las personas, no solo escuchar a través de un medio, hay que hablar directamente con quienes postulan una cosa y la otra. Lo cierto es que este es un congreso plural y diverso que tiene que escuchar a todos y construir una resolución en donde, si no todos, si la mayoría, podamos votar. Pregúntale, a raíz de la discusión de 3 de 3 y temas como matrimonios igualitarios, algunos ascendidos manejan versiones de que no todos los diputados del PRI están respondiendo ya a lo que propone el presidente, que hay algunos grupos en resistencia o en rebelión. ¿Existen esos grupos al interior de la fracción del PRI? Más que los discursos, atengámonos a los resultados. Le invito a revisar el sentido de los votos del PRI para que usted pueda confirmar que la bancada del PRI es una bancada sólida, firme, que construye sus decisiones a partir de un intenso diálogo. Los temas que vienen no serán la excepción. En el PRI somos afectos a escuchar, a discutir y a construir consensos. Pero también en el PRI, hasta en términos estatutarios, está prevista la posibilidad de que alguien disienta, y eso no lo hace menos priista o menos respetable, porque al final somos, y nuestra cultura política es muy arraigada, pero por encima de todos es gente libre que decide de acuerdo a su conciencia. Pero también son muy conocidos por su disciplina, ¿no? Por eso, pero no, claro que sí, y gracias a la disciplina es que este partido se mantiene como se ha mantenido. Y no, nomás que hay que cuidar no malentender la disciplina. La disciplina es al final un valor compartido. Nadie le impone nada a otros. Nos ponemos de acuerdo, por eso somos tan afectos a dedicarle el tiempo que haya necesidad, que hablemos, platiquemos, demos nuestros puntos de vista, y cuando logramos un acuerdo en el grupo, ahí es donde todo mundo libremente decide respaldar la decisión de la mayoría. Gracias a todos.